Saludos cordiales, estimados colegas, docentes, unemistas del Estado Guárico. Bienvenidos a este seminario sobre los aportes del maestro Carlos Lanz en nuestro continente latinoamericano y específicamente en nuestro territorio venezolano. Quien tiene el placer de dirigirse a todos ustedes, Carolina Arenas, desde la URGU del municipio Pedro Sagaz. Pues comenzaremos haciendo referencia a que el maestro profesor Carlos Lanz fue sociólogo de profesión, pero militante de la acción política revolucionaria desde hace tiempo atrás, que lamentablemente pues ya no se encuentra entre nosotros. Dentro de estos aportes que nos legó el profesor Carlos Lanz, es importante hacer referencia a pues, la gran iniciativa que desarrolló durante más de 30 años de investigación y de acción metodológica, política, educativa, pedagógica, realizando investigaciones sobre la educación en nuestro contexto cercano, en nuestro contexto latinoamericano y por supuesto en nuestro propio territorio. El maestro Carlos Lanz tomó siempre como referencia para sus investigaciones, para sus documentos, escritos, libros, reflexiones, artículos, pues los idearios de Pablo Freire a partir de la educación popular, que sabemos que también viene referida con los aportes de Simón Rodríguez, quien contemplaba y consideraba que la educación debía parecerse al pueblo, poseer la idiosincrasia y las raíces propias del lugar donde se desarrollaba. En este sentido, pues, el maestro Carlos Lanz investigó, escribió, sistematizó gran cantidad de documentos y de libros, donde podemos decir que su principal aporte epistemológico estuvo en la creación de un método auténtico, original, denominado INVEDECOR. Él consideraba pues que la fragmentación del conocimiento producto de la crisis, el agotamiento del paradigma positivista y cuantitativo debía pues tener una alternativa, ante lo cual él, sustentado a su vez en las referencias, en los aportes y en los constructos de otros investigadores, sociólogos, pedagogos de nuestro continente y de nuestro país, pues él se permitió dar su propio referente a través de una serie de aportes y documentos plasmados y sistematizados en distintos documentos. Como ya les mencioné, el maestro Carlos Lanz pues, fue un gran impulsor de despertar la conciencia crítica colectiva de nuestro pueblo a partir de una educación transformadora, emergente, sociocrítica y lugarizada, territorializada. En estos grandes aportes tenemos pues que el maestro Carlos Lanz en el año 2004 es donde presenta el método INVEDECOR como tal, partiendo de 4 categorías fundamentales, que es lo que significa el método: investigar, educar, comunicar y organizar. Pero pues Carlos Lanz fue bien claro cuando pues, explicó que estas 4 categorías o estos 4 dominios o estos 4 intereses debían estar estrechamente vinculados e interrelacionados de manera permanente, indivisible, inseparable. No se puede seguir atomizando el saber ni el conocimiento, de tal manera que a través de estos procesos el maestro Carlos Lanz nos invitó también a apropiarnos de estas 4 categorías o dimensiones, no solo para efectos de investigación o desde el punto de vista educativo, sino que debíamos hacerlo parte de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de pensar, de accionar, de interactuar en las distintas esferas y ámbitos de la sociedad, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, entre otros tantos aspectos. Nuestro maestro Carlos Lanz
partió de la idea de reivindicar también los saberes populares, los saberes que están allí en las comunidades, y fue el principal impulsor de lo que hoy en día conocemos como las maestras y maestros pueblos en nuestro país y por supuesto en nuestro sistema educativo bolivariano venezolano, de quien pues él también es uno de sus principales ideólogos o autores. El maestro Carlos Lam pues nos presenta este método Invedecor como una alternativa para democratizar el pensamiento, el conocimiento, las esferas del saber, como una alternativa para romper con ese monopolio y esa hegemonía que durante décadas y décadas en nuestro continente y específicamente en nuestro país pues estuvo establecido como algo rutinario y como algo normal, de tal manera que en esta democratización del conocimiento y de los saberes que nos plantea y que nos legó Carlos Lanz, tenemos pues que de manera inequívoca debemos vincular los saberes académicos, los saberes pedagógicos con los saberes que hay pues en cada una de nuestras comunidades, con esa acción comunitaria, con esa acción lugarizada, con esos saberes situados y territorializados que están en el entorno de nuestra escuela. Pues él nos planteó que debemos impulsar una nueva racionalidad cognitiva, epistemológica, educativa, pedagógica, metodológica, por supuesto, a partir de una investigación afianzada en este método Invedecor. Y para ello es importante que como docentes, como personas que integramos un colectivo, una comunidad, una sociedad, vinculemos de manera permanente a través de nexos, bisagras, puntos de encuentro en común, pues esos saberes populares que están allí puertas afuera de las instituciones educativas. En estos aspectos, para entender en términos concretos y específicos en qué consiste en realidad el método Invedecor, pues partimos de lo que las premisas que nos explicó a través de distintas vías Carlos Lanz. Cuando el maestro en este método Invedecor nos invita a investigar, nos plantea pues esta opción de investigar, es para vincular y para compartir estos temas que se llevan pues desde lo teórico a buscar la conexión y los vínculos con lo práctico, pero también con lo empírico y con lo popular. De tal manera que cuando nos refiere investigar a través del método Invedecor, nos invita a apropiarnos de la investigación-acción participativa transformadora como principal punto de acción o mecanismo de acción para comenzar a indagar, a escudriñar, a encontrar lo que está en esa investigación, ya sea desde el punto de vista académico, educativo, social, comunitario, cultural, desde cualquier ámbito del saber. Investigar no solo en lo que está en los libros, nos decía claramente Carlos Lam, investigar también en la experiencia colectiva que hay, pues en distintas personas que forman parte de la vida activa de una comunidad. De tal manera que esta investigación es impulsar la construcción colectiva del conocimiento. En la UNED nos afianzamos en pues, destacar que las investigaciones que se realizan a través de los distintos programas de formación no son investigaciones individualizadas, sino que deben ser investigaciones colectivas a partir de una relación de horizontalidad, donde tanto los saberes del docente como los del colectivo son igual de importantes e igualmente válidos. No debe haber pues ese dominio de jerarquía en cuanto a posesión del conocimiento. Para ello, en esta parte de investigar, Carlos Lanz nos planteaba una relación de equilibrio, de equidad entre la heurística, que es pues ese conocimiento que surge de algo espontáneo, de algo que desconocíamos, de algo
que no era la intención principal que buscábamos descubrir, pero que surgió en ese escenario investigativo, y vincular esa heurística o ese conocimiento que emergió en un momento inesperado con la eutagogia, con esos saberes y esos conocimientos afianzados y quizás también hasta científicos que de una u otra manera todos poseemos, en una relación de equilibrio y de igualdad, insisto, combinar a través de la investigación-acción participativa transformadora las dimensiones de heurística y eutagogia que como seres humanos conscientes y aprendices maduros poseemos de una manera autodidacta incluso, para reconocernos en la práctica a partir de una conciencia individual pero también colectiva. Desde el punto de vista de la educación, de lo que contempla la segunda dimensión o categoría del método, pues Carlos Lang nos invita a que esta educación no sea una educación cualquiera, ni una educación tradicional, menos una educación bancaria, sino a despertar lo que nos decía Simón Rodríguez y que continuó Pablo Freire, a despertar e impulsar una educación popular que pues refleje las costumbres, la idiosincrasia, la emancipación del ser humano, la soberanía cognitiva, que refleje cómo es la realidad política, social, la realidad en la salud, en la economía, en la religión, en el deporte, en la recreación, en todos los aspectos que pues nosotros en la cotidianidad nos desenvolvemos. Pero también esta parte educativa desde el punto de vista del método INVEDECOR de Carlos Lang nos plantea apropiarnos e impulsar tres aspectos educativos fundamentales: la autoformación, la coformación y la heteroformación, a partir pues de vincularnos, de, como nos decía también, y es parte de nuestro postulado Simón Rodríguez, entre aprendernos y entre ayudarnos, de tal manera que no sea un conocimiento estático, sino que sea un conocimiento en movimiento permanente, a partir de esta capacidad que tenemos de nosotros pues ir también en la búsqueda de esos aprendizajes necesarios. También nos decía el maestro Lang que no podemos ser impulsores de conocimientos infértiles, improductivos, anodinos, sino pues que esta educación debe ser una educación para la libertad, para la liberación y para la emancipación del ser humano. Cuando nos habla de comunicación, el método INVEDECOR nos invita a establecer ese intercambio y ese diálogo permanente de saberes, de aprendizajes, de experiencia, de lo vivido, de lo encontrado, de lo que emergió, pero también a apropiarnos y a crear una nueva cultura comunicativa para difundir lo que hacemos a través de los distintos medios y estrategias comunicativas como radio, prensa, televisión, murales, pancartas, videos, afiches, pero también pues en la nueva era del conocimiento y de la tecnología apropiarnos actualmente, hay que decirlo, de la comunicación a través de las plataformas digitales y de las diversas redes sociales, porque nos decía también Carlos Lang que detrás de todo proceso formativo, auténtico, creativo y original debe ir un proceso comunicativo y divulgativo, porque si no, pues nos quedamos en simplemente investigar y educar, entonces contribuiríamos a formar una élite pues de personas con grandes conocimientos, pero que no se difunden, no se comparten, no se socializan, y en consecuencia estamos pues afianzando la hegemonía del conocimiento, que es la que queremos nosotros poco a poco derribar. Y desde el punto de vista de la organización, que es lo que pues refiere a la cuarta dimensión o categoría del método INVEDECOR, nos contempla impulsar lo colectivo, impulsar la organización democrática, participativa, que está en nuestra Constitución, demás leyes, y por supuesto es transversal también de nuestro sistema educativo venezolano y que viene afianzado en los aportes de Carlos Lang. Esta organización
debe ser solidaria, debe ser participativa, respetando la idea, la idiosincrasia, las experiencias de todos a través del consenso, el diálogo permanente, el debate de ideas, la confrontación de modelos incluso, y pues no quedarnos en lo individual, sino que debemos ir a lo colectivo siempre, desde las investigaciones, desde los aportes y desde nuestro proceso educativo. De tal manera pues que a partir de mis palabras yo los invito a todos los UNEMistas del Estado Guárico a que tengamos la iniciativa de conformar en nuestra Universidad del Magisterio el movimiento pedagógico metodológico imbedecoriano, en honor pues al legado de Carlos Lanz, pero también para hacer rendir tributo y rendir homenaje al esfuerzo que durante tantos años hizo este gran insigne e ilustre venezolano, pero para que nuestra Universidad del Magisterio siente un precedente en que nuestras investigaciones no las sustentemos en autores foráneos, desconocidos quizás para la gran mayoría de nosotros y que solamente tenemos como referencia a partir de un escrito o de un libro y que pues no está dentro de nuestro contexto o de nuestro territorio, y que nuestras investigaciones metodológicamente las afiancemos, las reforcemos con los aportes e ideas y método en Bedecor de Carlos Lanz, de la parte metodológica de cada uno de los proyectos de investigación, trabajo de grado, trabajo especial de grado y tesis doctoral de la Universidad del Magisterio estén sustentadas desde el enfoque y paradigma emergente del método Inbedecor, apoyado por la sistematización de experiencias, que también Carlos Lanz nos dejó grandes aportes en este sentido, tomando como criterio lo que aportó también pues Oscar Jara como padre de la sistematización en Latinoamérica, pero que debemos tomar las ideas de Carlos Lanz para estas investigaciones en cuanto a lo metodológico, a partir del método Inbedecor, la sistematización de experiencias como referentes de las ideas que nos regaló Carlos Lanz. Así que la invitación es a unirnos a conformar este movimiento inbedecoriano y que todas nuestras investigaciones tengan indistintamente el método, el tema, el área, el lugar, el territorio o la región, pero que estén afianzados